Hola, bienvenido a la clase del día de hoy. En esta sesión hablaremos acerca del dibujo técnico. Haremos una breve introducción sobre este, veremos su clasificación, concepto y principales características. También conoceremos algunos pintores mexicanos que han utilizado el dibujo como herramienta para trabajar. Iniciemos. Algunas reflexiones sobre el dibujo. ¿Sabías que el dibujo es un lenguaje antiquísimo y universal? Esta herramienta sirve para expresar y describir y comunicar imágenes alrededor del mundo. El ejercicio del dibujo es usado como un medio expresivo que puede llegar a dominarse tras un periodo de aprendizaje donde se pone en práctica y se educa la inteligencia. Dibujar no es cualquier cosa. Dibujar es un proceso personal. Involucra el uso de nuestras herramientas psicomotoras para desarrollar y obtener un producto específico. Esta creación es el resultado de un pensamiento que busca ser comunicado y escuchado por los demás. Recuerden, dibujar es pensar y pensar es expresar. Partiendo de este punto, podemos decir entonces, ¿qué es el dibujo? Podríamos hacer una definición propia sobre qué es el dibujo. Basémonos en lo siguiente. El dibujo es una herramienta de expresión de los pensamientos o de los objetos reales. Cuando hay cosas que las palabras no pueden explicar, se dice que es mejor dibujarlo. Siempre el artista realiza un trabajo mental previo para plasmar sus ideas en donde mezcla ideas, sentimientos, recuerdos u otras características para obtener un resultado final. Recuerden, el dibujo es una expresión que nos va a ayudar a sacar o a mencionar ciertas características o nos va a ayudar a hablar de algo que nosotros querramos decir. ¿Cómo surge el dibujo? ¿Cuál fue su necesidad y qué propició su nacimiento? ¿Ok? El dibujo surge de la necesidad de expresar, de comunicar, de dar a conocer una idea o algún pensamiento. Como ustedes bien saben, diversas culturas se han caracterizado precisamente por sus formas de expresión, por sus métodos de comunicación pictóricos, por ejemplo, los egipcios, los griegos, los romanos. Sin embargo, los primeros vestigios son las pinturas rupestres. En las clases de historia nos han dicho que han encontrado en las cuevas de nuestros antepasados distintos dibujos. ¿Qué querían expresar estas personas? ¿Se acuerdan? Bueno, lo que querían decir era cómo cazaban, si en ese día se encontraron con algún animal y lograron cazarlo, si hubo alguna tragedia o simplemente para marcar que ya estuvieron viviendo ahí. Cualquiera de estas características es expresión, ¿sí? Vamos relacionando querer expresar algo con el dibujo. México ha tenido grandes pintores. Voy a mencionar solamente algunos para no avanzar o para no abarcar mucho este tema. Entre los principales pintores que México ha tenido podemos encontrar a Diego Rivera. En la imagen pueden ver una de sus pinturas llamado Sueño de una tarde en la Alameda. David Alfaro Siqueiros es otro pintor mexicano con su obra La Marcha de la Humanidad. Rufino Tamayo, con su obra pictórica Las Sandías. Hasta este punto me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué consideran ustedes que estos tres pintores querían expresar? Hagan un ejercicio y pónganse a pensar qué quieren decir estas gentes. No olvidemos a Frida Kahlo, con su pintura Diego en mi pensamiento, y José Luis Cuevas, con su autorretrato. Insisto, piensen qué querían expresar estos artistas. Cada artista mexicano buscó su lenguaje. En cada una de sus representaciones buscó expresar de manera personal cómo veían el mundo y qué es lo que sentían.
Para ellos, el dibujo fue la herramienta que les dio voz para poder expresarse, ¿sí? Si nosotros regresamos y podemos ver las pinturas de los tres primeros artistas que les mencioné, ¿qué aspectos o qué rasgos identifican? Por ejemplo, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros nos pueden mencionar acerca de la cultura mexicana. Vemos a gente de México, vemos la independencia, vemos la revolución, vemos al mexicano, vemos un nacionalismo, temas que estos artistas querían expresar en sus obras pictóricas. Con Frida Kahlo, ¿qué es lo que podemos identificar? Sufrimiento, dolor, amor, la situación de sus accidentes, el no poder tener hijos, habla sobre Diego. Son sus emociones, son sus sentimientos, son sus principales detonantes para generar su obra de arte. Vamos relacionando dibujar con querer expresar. ¿Qué quiero expresar? Sentimientos, emociones o situaciones que quiero dar a conocer al mundo entero. Veamos ahora la clasificación del dibujo. Encontramos dos tipos de dibujo: dibujo artístico y el dibujo técnico. En el dibujo artístico podemos decir que es la actividad de expresión libre y con una finalidad estética, filosófica o abstracta, como lo es la caricatura, un bosquejo o una idea general hecha a mano alzada. Es la representación lograda sin la ayuda de instrumentos de dibujo, solamente el lápiz y la mano y la hoja. El dibujo que se realiza sin instrumentos, es decir, donde solo estaremos conectando y expresando con nuestras manos la idea que tenemos en el cerebro. Lo más importante en el dibujo artístico radica en el movimiento de la muñeca y la presión que se ejerce sobre el lápiz. Mientras que el dibujo técnico es otra herramienta o medio auxiliar que sí sigue normas establecidas y fines prácticos. El dibujo técnico es la representación gráfica de un objeto o idea. Esta representación no es libre. Esta representación se va a guiar por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma clara, exacta y precisa. ¿Y qué tiene que expresar? Va a expresar dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir. Muy bien, hasta ahorita hemos visto la clasificación del dibujo. A continuación, les señalaré las principales características de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el dibujo artístico responde a las siguientes características. Es social, representa emociones, sentimientos, está ligado al arte, es humano, representa la estética y la belleza y es un producto de contemplación, es decir, nos sirve para admirarlo, mientras que el dibujo técnico es un proceso de análisis, ¿sí? Requiere precisión y exactitud, sirve como herramienta para solucionar problemas, ya que es la base para la construcción. También es utilitario, es decir, sirve para algo más allá que de la contemplación. Es un proceso mental y también se realiza por medio de una metodología. ¿Ok? Esas son las principales características que vamos a encontrar acerca del dibujo artístico y del dibujo técnico. Ahora, dentro del dibujo artístico vamos a encontrar pequeñas o pequeñas, sí, podrían ser pequeñas subcarpetas o pequeñas áreas, por decirlo de algún modo, que lo clasifican, mejor dicho, que lo integran. Como habíamos dicho, el dibujo artístico es el lenguaje alternativo que permite la transmisión de emociones, sensaciones y sentimientos. Y este se compone de cuatro áreas. Dibujo al natural.
El dibujo al natural es la copia de los objetos directamente, mediante la observación de este. En este tipo de dibujo se trabaja al modelo de frente, no se hace de memoria, se interpreta y se copia fielmente al objeto que estamos viendo. El dibujo artístico es el segundo componente. En él se expresan ideas, sentimientos y emociones que el artista dibuja. Las cosas no son como se muestran en realidad, sino como el artista las interpreta o las siente. Es un tipo de dibujo que requiere de un talento innato. 3. Croquis. Es el dibujo más rápido y eficaz, claro y preciso, sintético y captura los detalles más importantes, pero de una manera libre y esbozada, sin detenerse a mostrar pequeñeces o detalles muy cargados. Más que nada nos va a aportar datos útiles. 4. Caricatura. La caricatura es el retrato exagerado o la distorsión de la fisonomía del modelo. La técnica usual consiste en distorsionar los rasgos más marcados de la persona y convertirlos en unos rasgos con fines humorísticos o que puedan resaltar de forma llamativa a la persona. La intención de la caricatura es entretener y pasar un rato agradable o hacer sátira o burla sobre pequeños o aspectos de ciertas personas o ciertas cosas que estamos viviendo. A continuación, les voy a mostrar 4 pequeños ejemplos de los tipos de dibujo artístico que conocemos. El primero, el dibujo natural, es el que les dije que se hace de frente a la persona o frente al objeto y de manera esbozada se trata de representar la realidad, es decir, tal y como lo estamos viendo. El segundo que les expliqué fue el dibujo artístico y este es reinterpretado por el artista o por el dibujante y en él se busca expresar sentimientos, emociones o algún tipo de noción o idea que tenga el artista. El tercero, que era el croquis, habíamos dicho que es un esbozo sobre algún objeto para dar a entender algo de manera rápida y de manera no tan detallada. Y número 4, hablamos acerca de la caricatura, que la caricatura no es otra cosa más que la representación de aspectos de una persona de manera burlona o sátira para hacer referencia a cierta situación o aspectos importantes de los cuales nos queremos referenciar. Así como encontramos las características, o mejor dicho, los componentes del dibujo artístico, también vamos a encontrar ciertos elementos que integran el dibujo técnico. Entre ellos vamos a encontrar 5. Pero recordemos qué es el dibujo técnico. El dibujo técnico es el lenguaje de representación que describe de forma, recuerden, exacta y clara las dimensiones, formas y características de objetos que vamos a construir. El dibujo técnico se compone de 5 principales elementos. 1. El dibujo arquitectónico. Abarca una gama de representaciones gráficas con las cuales se van a realizar los planos o los planos de las construcciones que nosotros vamos a realizar. Este tipo de dibujo es el principal con el que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura y durante los próximos 3 semestres. 2. El dibujo mecánico. Se emplea en la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias o vehículos. Es decir, vamos a necesitar construir un motor para un automóvil. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer dibujo mecánico para especificar cómo están constituidas cada una de las partes que integran ese motor. ¿Queda claro? Siguiente, dibujo eléctrico. Es la representación gráfica de instalaciones eléctricas en una industria, oficina, vivienda o en cualquier estructura arquitectónica que requiera de electricidad. Es decir, el dibujo eléctrico nos ayuda a representar de qué manera se van a hacer las instalaciones eléctricas en una construcción. Este tipo de dibujo también lo vamos a ver durante las clases. 4. Dibujo electrónico. Sirve para representar los circuitos que dan funcionamiento preciso a diversos aparatos electrónicos. Y número 5, el dibujo topográfico.
representa las características determinadas de una extensión de terreno en el cual van a poder mostrarse los accidentes naturales y artificiales. Este dibujo o este tipo de dibujo también lo van a poder ver ustedes en las clases que les vamos a dar dentro de la capacitación. A continuación, les señalo de manera general algunos ejemplos de los tipos de dibujo técnico. Como les dije, el dibujo arquitectónico para representar planos de espacios habitables, el dibujo mecánico para realizar piezas mecánicas o partes de máquinas para vehículos, el dibujo eléctrico para la realización de piezas mecánicas o partes de máquinas para máquinas o para vehículos, mientras que el dibujo electrónico es para piezas que sirven para circuitos electrónicos, mientras que el dibujo topográfico es para analizar los terrenos, ¿sí? Para analizar qué tantas curvas de nivel puede llegar a tener o qué tantas inclinaciones pueda tener, si es plano, si es un cerro, etcétera. El dibujo es además comprendido como una de las formas más estimulantes y útiles para el desarrollo de capacidades, tales como la creatividad, la originalidad, el estilo personal, la formación de la libertad y de una mejor calidad de vida relacionada con la autoestima. No olvidemos lo siguiente, ¿para qué sirve el dibujo técnico? Sirve para tener las bases y características de lo que queremos construir. 2. Para conocer las propiedades y evitar conjeturas o suposiciones erróneas. 3. Como proceso mental para poder conocer y comprender las piezas o elementos que componen nuestro elemento de dibujo. Para finalizar, una breve conclusión. Para que un dibujo técnico represente un elemento de comunicación completo y eficiente, debe de ser claro, preciso y constar de todos los datos. Todo esto depende de la experiencia del dibujante, en la expresión gráfica que realice, bien sea un croquis, una perspectiva o un plano. Es decir, jóvenes, el dibujo técnico va a cimentarse sobre 3 ejes fundamentales, es decir, tiene que ser claro, preciso y debe de constar con todos los datos necesarios para que se pueda entender. Si no se cumple con esos aspectos, no va a servir de nada la realización de nuestros dibujos y por lo tanto no se va a poder llegar a construir. Hasta aquí la presentación del día de hoy, jóvenes. Recuerden, si tienen alguna duda o algún comentario, lo vamos a ver en el aula virtual de Classroom o por medio del WhatsApp. Que tengan un buen día, muchachos. Nos vemos la siguiente clase.